digamos, comportan las estimaciones de las ventas a los 4 años, el costo de los bienes vendidos, 11.000, la utilidad bruta, los gastos generales administrativos, esta es la depreciación que viene a ser a 5 años. ¿Por qué a 5 años? Porque solamente por poner un ejemplo, en el caso peruano, el impuesto a la renta se paga en el año siguiente, o sea, todos los meses en marzo. Siempre hay un desajuste con el pago del impuesto a la renta, por eso es que se extiende hasta el año 5. Sabemos que la inversión inicial, de acuerdo a la normatividad de cada país, tiene algunas ventajas. Habíamos visto que para el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene un crédito fiscal de acuerdo al impuesto a la renta, 40% de 15 millones, de 6 millones, lo que quiere decir que solo invierte 9 millones, que es lo que había explicado ayer, ¿no es cierto? Y bueno, si tengo la utilidad bruta, descargo todo lo que son gastos operativos, gastos de investigación y desarrollo, y la depreciación, que en realidad no es flujo de dinero, pero sirve para pagar menos impuesto a la renta. Tengo la utilidad de intereses e impuestos, calculo el impuesto a la renta y finalmente tengo la utilidad neta no apalancada. Dijimos ayer que esto no era un flujo de caja, sino simplemente una estimación tomando en cuenta el concepto de estructura de un estado de resultados, ¿no es cierto?, donde la depreciación no es flujo de caja. Los costos indirectos sobre las utilidades incrementales, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que las utilidades incrementales se generan cuando se desarrollan proyectos nuevos, ¿no es cierto?, porque se incrementan las utilidades. También ya hemos definido lo que eran los costos directos, habíamos definido los costos de oportunidad, habíamos recordado, porque no recuerdo que Finanzas 1 lo hemos trabajado. El costo de oportunidad para evaluar proyectos es una tasa de descuento, es una rentabilidad esperada, eso lo sabemos. Pero también cuando se toman decisiones de inversión, hay costos de oportunidad, ¿no es cierto?, cuando se usan activos ociosos, ¿no es cierto?, porque finalmente un activo podría alquilarse o podría darse otro fin que puede generar, ¿no es cierto?, flujos. Por lo tanto, esos son costos de oportunidad y se debe involucrar en un proyecto nuevo. Habíamos visto, por ejemplo, ayer, o cuando fue ayer, ¿no? Antes de ayer. Suponga que el laboratorio de Conrad se alojará en una bodega que la compañía podría haber rentado en $200.000. Eso habíamos visto. Si ya no la va a usar la bodega y la va a destinar al laboratorio, hoy hay un costo de oportunidad. ¿Cómo estimo ese costo de oportunidad? Como son rentas o alquileres de $200.000, lo que yo tengo que hacer es pagar el impuesto a la renta por esa renta que yo percibo. Entonces, se calcula los $200.000 que percibe, ¿no es cierto?, el 40%. Deduzco el 40% y finalmente un ingreso neto es de $120.000. Ese es el costo de oportunidad que le agrego, ¿no es cierto?, al proyecto. ¿Está claro? Entonces, no se van a olvidar de ese procedimiento. Externalidades al proyecto. Habíamos visto de que cuando se desarrolla un proyecto, por supuesto ocurren fenómenos no previstos y que no son manejables por el mercado. Podría ser que la demanda disminuya, dice, por ejemplo, productos de empresas Cisco una vez lanzados al mercado, reducirá la demanda de otros productos que cumplan la misma función. Esto se llama canibalización. Como ustedes recordarán, habíamos visto un cachito de las hojuelas, ¿no es cierto? Entonces esas hojuelas eran de fibra y que tenían menos azúcar y por lo tanto eran más saludables. Y por supuesto el consumidor que habitualmente compra hojuelas, ¿no es cierto?, normales, va a decidir ya no comprar la misma cantidad por comprar el otro. Por lo tanto hay un fenómeno de canibalización. Esas cuestiones externas se pueden presentar. Y por lo tanto hay que evaluar, ¿no es cierto?, esos escenarios. Entonces dice, veamos el siguiente ejemplo teniendo en cuenta lo siguiente. Costo de oportunidad, $200.000 cada año. Por canibalización habrá una reducción del 25% en las ventas de otros ruteadores, porque Cisco, que fueron reemplazados por Connet, esto también significa una reducción en su producción. Por lo tanto, si se reducen las ventas, también se reduce el costo de producir, ¿no es cierto? Entonces, el 25%, antes vendía 100.000 unidades, significa que va a disminuir en un 25%, y si cada uno cuesta 100 unidades monetarias, multiplicado por 75.000, ¿no es cierto?, va a dejar de percibir 2.5 millones.
y si los costos también, o sea, todo deja de producir el 25%, se puede determinar que también el costo va a disminuir. Si el costo unitario es $60, multiplicado, ¿no es cierto?, por los 25.000, va a haber una reducción del costo de 1,5 millones. ¿Está claro? Si hay preguntas, aviso. Levanta la mano y repite. Como han leído, es más fácil entender. Si no han leído, de repente dicen que está hablando muy rápido el profe. Entonces, todavía tienen estas 12 más para revisar lo que ustedes explicaron. ¿De acuerdo? Entonces, como hay canibalización, entonces se vuelve a hacer el cálculo porque han disminuido las ventas por vender el producto en condiciones normales y, por supuesto, también hay una venta por los productos modificados o que tienen otro valor agregado. De acuerdo al flujo de caja que se ha proyectado, ya no va a ingresar 26.000, sino menos, porque hay una canibalización. Entonces, la proyección es 23.500 en cada uno de los años. El costo de ventas también va a disminuir, ¿no es cierto?, puesto que ya se han calculado, y sobre 1.500 cada año. La utilidad bruta es 14.000. Los gastos generales y administrativos se mantienen en 3 millones. La pregunta que les hago a ustedes es ¿por qué se mantendrían, ¿no es cierto?, los costos generales y administrativos si no se modifican? De repente alguien puede deducir si no ha leído el caso. Pero sí hay un marco conceptual que también ayer lo he tratado, ¿no? O en la última clase, perdón. Les decía que hay costos fijos. Si tengo un contador, el contador, tanto una actividad como la otra, va a costar igual. El gerente general, costo fijo. Podemos realizar otras actividades y que se le paga lo mismo. Por lo tanto, los gastos generales, los centros administrativos pueden mantenerse constantes. Entonces, 14.000 menos 3.000 hacen la depreciación, la utilidad de intereses impuestos de 1.500, etcétera, etcétera. Conclusión, la utilidad neta no apalancada, su financiamiento ha disminuido. Por lo tanto, podría determinar el valor económico de esa inversión. En la separata también se hace mención a lo que son costos hundidos, ¿no es cierto? Y ese término es muy importante utilizarlo, porque un costo hundido, como dice ahí, son costos que no se recuperan. Por ejemplo, un caso de costo hundido es que si yo desarrollo un estudio de mercado para lanzar un producto, y si en el estudio de mercado me sale que no es aceptado el producto, entonces no lanzo el proyecto, ¿no es cierto? Pero lo que me ha costado hacer el estudio de mercado es un costo hundido, eso no es recuperable. También en investigación y desarrollo, las empresas permanentemente en su área están tratando de innovar, agregar atributos al producto, y bueno, puede pasar un año y todavía no han descubierto un nuevo atributo. Por lo tanto, ese es un costo hundido, es un costo irrecuperable. Por lo tanto, en los proyectos también hay que tomar en cuenta que los costos hundidos no se agregan a un proyecto, es una pérdida de saque. ¿Está claro? No se han olvidado. Vamos a ver cómo reaccionan en un momento que voy a hacer práctica. Gastos indirectos fijos son aquellos gastos propios de las actividades de la empresa, no atribuibles únicamente a un solo negocio, sino a muchas áreas de la empresa. Por este motivo no se consideran incrementar y no se toma en cuenta en el análisis de las utilidades incrementales. Un contador siempre me va a costar, ¿no es cierto? Va a ser tanto para un proyecto como para el otro, siempre el costo va a ser fijo. Son gastos indirectos fijos. Gastos pasados, ¿no es cierto? Gastos pasados de investigación y desarrollo, ya lo he explicado, hace parte de este concepto, ¿no es cierto?, de los gastos o costos hundidos. ¿Me pueden dar un ejemplito de otro costo hundido que recuerden o que puedan deducir? Puede ser un puente. Un puente, ¿cómo es eso de un puente? La construcción de eso, que puede pasar el tiempo y digamos que por una u otra cosa dejaron de hacerlo y al final pues le siguen metiendo inversión porque ya invirtieron un montón de plata al inicio. Construyen un puente, así es, han construido el puente, he implicado un gasto.
¿Por qué sería un costo hundido? No, me voy a que, no sé, sufra algún problema por parte de cualquier cosa, un desastre o lo que sea, y en vez de parar el puente por algo, siguen invirtiendo aunque los costos suban. ¿Eso puede ser un costo hundido? Pero, o sea, si ustedes han visto la noticia de hace un par de años que un alcalde dijo que su puente no se había caído, sino ¿qué había pasado? Se desplomó. ¿Se qué? Se desplomó, ¿no? Y al final, ¿podría decir que es un costo hundido? Puede ser, digamos, que yo compro un carro y por la depreciación pues el carro pierde valor y lo deseo vender después. ¿Eso puede ser un costo hundido? No, porque si ese vehículo yo lo utilizo para distribuir mercadería, por supuesto que va a cumplir su periodo de vida por el uso y me genera ingresos. Si lo pongo como un pasivo, podría ser un costo hundido. Pero ¿por qué lo tendría que poner como un pasivo? Es un activo, es lo que tiene de precios. Digamos que Los costos hundidos son costos irrecuperables. No llores sobre la leche de la mano. Entonces, si compré un vehículo para distribuir mercadería, el vehículo me está me está ayudando a generar ingresos porque distribuyo la mercadería y eso va a generar flujos, ¿no es cierto? Entonces no puede ser un costo hundido. Pero un ratito, vamos a terminar de resolver el ejemplo de su compañero. Un puente, ¿creen ustedes que es un costo hundido desde el punto de vista de una municipalidad o del Estado? El puente de Chilina, por ejemplo, ¿es un costo hundido? ¿Cómo? Ya, entonces me parece importante que tengan esa impresión, porque simplemente es una impresión. En finanzas, no necesariamente lo que invierte el Estado es un costo hundido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado invierte para generar bienestar en la población. El Estado invierte para atraer inversiones. Por lo tanto, el Estado va a generar flujos a través de los impuestos o va a generar, entre comillas, flujos, porque se puede hacer estimaciones por el bienestar de la población. En vez de que la persona para ir a su trabajo, ¿no es cierto?, tenga que regresar por el puente Grau o de repente por el puente de Vallecito, directamente cruza el puente de Chilini y llega más rápido a su trabajo que en 1 hora y media. Por lo tanto, esa persona va a ser más productiva en su trabajo porque va a llegar más temprano. Por lo tanto, esos actos en un proyecto de inversión pública se puede valorar. Por lo tanto, ese es un costo social. ¿De acuerdo? Se puede atribuir, por lo tanto se genera valor. El bienestar también es valor. Profesor, entonces podemos decir que los costos hundidos solo son para proyectos de inversión privada. Los costos hundidos vienen a ser costos que si los he perdido ya los perdí, no tengo que llorar más, ni tampoco tengo que recargar ese costo a otro proyecto que lanzo. Ya decía hace un rato, por investigar, o sea, toda investigación de mercado para lanzar un producto. Si la demanda no es satisfecha, no va a cubrir mi inversión, por lo tanto no hago nada. Pero el costo del estudio de mercado es un costo hundido. Nunca lo voy a recuperar, ya perdido. Ya ese es el concepto de costo hundido. Por ejemplo, si yo invierto en la capacitación de un empleado que renuncia o se niega después de tomar impuestos para lo que capacite, ese costo lo que invertí en su capacitación sería un costo hundido. No puede ser una capacitación, no es costo hundido. Una capacitación es una inversión. Claro, pero si esa persona renuncia, nunca ejerce lo que hay puesto para lo que lo capacite. Ya, normalmente cuando las empresas les dan a sus trabajadores una beca o que vayan a capacitarse, están esperando una rentabilidad y te hacen firmar un acuerdo, que si tú te vas, pagas la capacitación. ¿Puede ser una empresa en marketing, inversor que han hecho los marketing detrás de la mentalidad que esperaba? No es costo hundido, porque como puedes ver en la estructura que hemos visto, van a hacer publicidad, redes sociales, y eso va a generar, ¿no es cierto?, renta. Y hemos visto que en la estructura del flujo de caja sí es rentable. ¿No es cierto? Si no, nadie lo va a conocer el producto. ¿Ya? Porque hace parte de la inversión. Si se hace una investigación que se parece más o menos que dando dinero, no resulta, si no resulta, pues no invierte. Y justamente lo que me ha costado hacer el estudio es un costo hundido. El pago
Sentado en un alquiler. Si no, mi fábrica, si no funciona en un local que paga el alquiler, simplemente no hago negocio. Por lo tanto, no puede ser un costo hundido. El alquiler es un costo para poder operar. Pero no es un pago de que no se va a recuperar. ¿Cómo que no? A ver. Si lo puedes comprar en el local, va a haber más. Si yo tengo una tienda, tengo un negocio, y esa tienda es alquilada, por supuesto los productos que vendo van a cubrir el costo del alquiler. No puede ser un costo hundido. ¿No es cierto? Los alquileres, ¿no es cierto?, hacen parte de la inversión. Por ejemplo, un costo hundido sería, digamos, una empresa que quiere alquilar un terreno. Ya, y en ese terreno, digamos, quiere trabajar en un almacén, que es una nave para el almacén. Pasado el contrato, digamos que son 10 años, ya la empresa se tiene que ir, pero el almacén se queda con la nave, o sea, el terreno. Ese sería un costo hundido. No, porque justamente he alquilado el terreno y más bien en el contrato digo que se hacen modificaciones, construyen, me quedo yo. Entonces, durante todo el tiempo que está alquilado me genera una renta. Por lo tanto, no puede ser un costo hundido si me está generando una renta. Y cuando se va y tengo el almacén, ese almacén lo puedo alquilar. No, o sea, por lo tanto, no es un costo hundido. Por parte de la empresa que alquila al dueño del terreno. A eso me refiero. La empresa invierte, ya, pero después el dueño del terreno se queda con lo que hizo la infraestructura de la empresa. ¿Y para quién sería ese costo? Porque al final ese es un activo. El propietario se queda con el activo. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser eso un costo? Más bien es una ganancia. No, pero por parte de la empresa sería un costo hundido. No, porque justamente en ese terreno plano yo he construido, he invertido y lo que he invertido es para generar ingresos, para vender en la bodega. Y por lo tanto todo el alquiler que pago, incluida la construcción, yo recupero vendiendo. Por lo tanto es un negocio, es una inversión. No puede ser un costo hundido. ¿Ya? Ustedes han visto el caso de Plaza Vea. Plaza Vea, ¿a quién pertenece? Donde están los cines y todo eso, ¿a quién pertenece? ¿Intercom? Las monjitas pues, de las esclavitas, ahí no funcionaba un colegio, y entonces lo ha cedido y le ha dicho, te lo doy, ¿no es cierto?, por 50 años a cambio de una suma de dinero importantísima. Y cuando te vayas, me lo devuelves y se quedan con toda la infraestructura. ¿No es un buen negocio? Con eso han ido y han llevado su colegio hacia la avenida Aviación, por ahí está ese colegio. Entonces sale ganando de todas maneras, alquiler, y además se queda cuando se vayan, se queda con la infraestructura. Una propuesta técnica para una cotización que no se da, o sea que se pierde, se pierde la cotización. Claro, ese es un costo hundido, por ejemplo. ¿Han entendido, no? El ejemplo es muy bueno. Ya, yo soy un proveedor, ¿ya?, de servicios, por lo tanto mi negocio es proveer servicios. Si hago una propuesta, ¿no es cierto?, para tener una licitación y no he sido seleccionado, costo hundido. Digamos que me compro un carro y lo compro y le hago manutención, le hago manutención, compro repuestos y digamos que el precio de venta el precio de mercado no me sale a cuenta y tuve que perder una margen de pérdida, ¿no?, por los gastos de manutención, repuestos. Eso podría ser posible. Te preguntaría, ¿para qué compras el vehículo? Pues para revenderlo, pero digamos que lo compré en un lugar, le hago manutención, le compro repuestos, pero me salió más caro invertir en su reparación que venderlo. No es un costo hundido, pero es un mal negocio para el perdido plata. Ya, tú y ahí acabamos, tres intervenciones. Si podría hacer la inversión en una compra de aviones en $5 millones de presupuesto y por un desfase de los requerimientos de la industria, no se va a poder usar el avión que se ha vendido en los gobiernos. Compro aviones para después no usarlos por una cuestión de que... Por un desfase de tecnología. Podría ser un costo hundido si en efecto he tomado una pésima decisión que después no utilizo la flota. Es un costo hundido, si no voy a recargar esa pérdida a algún otro proyecto, es un costo hundido, perdido. Se podría hacer gastos en investigaciones de proyectos que no se realizan. Por ejemplo, una farmacéutica invierte, $10.000 en un nuevo
un nuevo medicamento que está desarrollando y luego ese medicamento no pasa las pruebas en humanos y no puede salir al mercado, eso ya Es un consumible, investigación y desarrollo, es un consumible. Muy bien, la última. Profesor, entonces estaríamos hablando sobre proyectos pilotos, porque varias empresas hacen, digamos, como dice mi compañero, inversiones en, digamos, en un producto algo nuevo y obviamente estudiar, ¿no? Para hacer todo ese tipo de ensayos, de investigación y no recuperar el dinero. Esto sería por... Claro, todos los proyectos pilotos tienen que ser consumibles. ¿No es cierto? Hago un ensayo de prueba y error, modifico hasta que finalmente, si logro el proyecto, puedo salir al mercado a vender. Pero si no logro, ahí queda, ¿o no? Consumible. Complejidades de la realidad. Entonces, como ustedes pueden ver, o a veces se han dado cuenta, existen mucho más complicaciones cuando ustedes inviertan en un proyecto porque pueden presentarse diferentes, ¿no es cierto?, fenómenos. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahí hablan de inflación y precio, pero por poner un ejemplo, muchas veces iPhone saca un atributo, una novedad, y el mercado no pasa ni 15 días y ya la competencia copió el modelo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de fenómenos que se presentan muchas veces no son previstos, ¿no es cierto?, en proyectos o en proyecciones. Por eso, como decía ayer o en la última clase, el análisis de sensibilidad es muy importante. El análisis de sensibilidad me permite justamente tomar decisiones cuando se presentan complejidades de la realidad, ¿ya? Y dice, con el pasar del tiempo pueden pasar distintas cosas que provoquen que las ventas aumenten o disminuyan. Por ejemplo, efectos de la inflación, el precio y los costos cambiarán en cada año. Yo les comento dos ejemplos, ¿no es cierto?, del tema que se ha vivido en estos 2 últimos años. La tasa de ahorro que han pagado los bancos el año 2022 al año 2023, sí, el año del 22 al 23 ha sido 6%, ¿ya? Otros han pagado hasta 7%. Y entonces, ¿qué ha pasado? Hacia el año 23 la tasa de referencia ha hecho que la tasa de interés baje. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación también ha bajado. El año pasado hemos llegado a ¿cuánto de inflación? Algo de 3%, ¿no es cierto? Entonces es obligado de que también las tasas de interés, ¿no es cierto?, bajen. Y algunos bancos en el mes de enero y algunas cajas han cometido el error de seguir ofreciendo por los ahorros 6%, cuando en este momento las tasas de interés en promedio están, ¿no es cierto?, por los ahorros 5,525. Ese es un fenómeno no previsto y que por supuesto acarrea, ¿no es cierto?, pérdidas para las empresas bancarias. ¿Ya? Ese es algo reciente. ¿Qué más? El precio. El año 2023, el año 2023, construir 36 metros cuadrados, voy a hacer el supuesto, un restaurante de 36, un pequeño snack de 36 metros cuadrados, por la inflación, al tipo de cambio, resulta que costaba $24.000. ¿De acuerdo? En este momento, construir ese mismo módulo está costando $17.000. Y el problema ha sido de que la tasa de inflación de los materiales de construcción se han disparado por el ascensor. Después nuevamente han comenzado a bajar y ahora se han estabilizado. Ahí tiene otro fenómeno, ¿no es cierto?, de la complejidad de la realidad. Entonces, para poder corregir esas anormalidades es importante los análisis de sensibilidad en los proyectos. Al final de este proyecto se hace análisis de sensibilidad. ¿Qué puede pasar? ¿Hasta cuánto bajaría mi rentabilidad si ocurre tal fenómeno? Pero tendrían que ser fenómenos que en efecto se puedan dar. ¿Ya? Bueno, aquí tienen otro escenario de complejidad, dice, del entorno. Imagine que se espera que Homelet sea 100.000 unidades, o sea, que venda, ¿no? 100.000 unidades en el año. En el año 1, 125.000. O sea, las ventas están previstas en 100.000 unidades en el año 1 y 125.000 en el año 2 y 3, ¿ya? Y 50.000 en el año 4. También suponga que es de esperar que el precio de venta y el costo de manufactura de Homelet disminuya a razón del 10%, ¿ya? De inflación, y que disminuyan los costos.
como ocurre con otros productos para redes. En contraste, los gastos de ventas generales y administrativos se elevarán con la inflación 4%. Modifica el pronóstico de utilidades incrementales en la hoja de cálculo de 7,2. Entonces, seguramente los que han leído, ustedes agarran su calculadora, arman y comprueban que los resultados que presenta el autor son correctos, van a tener que hay una utilidad neta no apalancada, conservando la misma inversión, de 5,7 millones, 6,60 millones, 5, 6, etc. Ese escenario, porque se está construyendo el escenario, que se presenten esos fenómenos, definitivamente el valor de este proyecto va a cambiar. Entonces, cualquier fenómeno que se pueda presentar, ¿no es cierto?, en proyectos de inversión, hay que simularlos para saber hasta cuánto puede caer el proyecto o hasta cuánto puede favorecerse un proyecto. Dice, debido a que las utilidades no nos muestran el valor real de las ganancias, solo pueden ser utilizadas como un indicador de tenencia de efectivo. Para esto se tiene el flujo de efectivo libre, el cual también se hallará el valor presente neto de la inversión. Su cálculo viene determinado por los gastos de capital y depreciación. Entonces les hago la pregunta. Si las utilidades no nos muestran el valor real de las ganancias, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Así es, comenzar, ¿no es cierto?, a corregir todo lo que no es flujo de caja. Y como dice ahí, los gastos de capital y la depreciación, ¿no es cierto?, no es flujo de efectivo, sino un método con fines contables y fiscales que solo demuestran el valor de compra del activo a lo largo de su vida útil. No se toma en cuenta, en vez de esto se toma en cuenta el gasto de capital que se tuvo en el momento de la compra. ¿Ya? Entonces, voy a ponerles aquí un ejemplo de una inversión inicial que ustedes van a calcular. Vamos a ver cómo les va. Imagínense la heladería. Compro una camioneta para distribuir la mercadería, ¿no es cierto?, a consignación en todas las tiendas, en todas las bodeguillas. Y el vehículo, la camioneta me cuesta 100.000 soles. Determine la inversión inicial. ¿Cuánto será la inversión inicial? Y ahí voy a leerles algo para, ¿no es cierto?, que se den cuenta. Debido a que la depreciación no es un flujo efectivo, sino un método con fines contables y fiscales que solo demuestra el valor de compra del activo a lo largo de su vida útil. No se toma en cuenta a veces, en vez de esto, se toma en cuenta el gasto de capital que se tuvo en el momento de la compra. Entonces, hoy, en el momento de la compra, estoy gastando 100.000, precio de adquisición contable. En realidad, ¿cuánto estoy invirtiendo? ¿Qué efectos fiscales tienen los 100.000 soles? Es una camioneta. En el caso americano. Peruano. Igual, americano podría ser, pero si sabes la norma americana me puedes dar la respuesta, claro. Pero el peruano sí la sabes. Solo deducirle la depreciación para utilizarlo como escudo fiscal y para pagar un poco menos impuestos. Ya, ese es uno. Estoy de acuerdo, pero falta todavía otro. A lo mejor si no lo escuchabas, sí piensas, ¿no? El impuesto vehicular. El impuesto vehicular que sale más plata entonces de caja, si es un impuesto vehicular. ¿Ah? ¿Estás escuchando? Por eso digo que hay otro supuesto. Está bien, ¿ves? Pero ya comienzas a pensar que hay otro dato más. ¿Cómo
¿Cómo determino la inversión inicial de esos 100.000? De acuerdo a lo que dice acá, ¿no es cierto? Ese flujo no es un flujo de caja, sino viene a ser, ¿no es cierto?, un método contable, porque ese es el precio de adquisición. En realidad no invierto 100.000, invierto más o menos. Más. No estoy de acuerdo si me dicen más. Con eso tienen que calcular. Pero si es un activo, o sea, es más, ¿no? Porque me va a generar renta. Has escuchado un dato de tu compañero. Tu compañero ha dicho, pero también deduzco la depreciación. Y hemos dicho que en efecto es un escudo fiscal para pagar menos impuestos a la renta, ¿sí o no? Pero asimismo también tener un vehículo te ayuda a pagar menos IGB. Ahí tiene la otra deducción, el impuesto general a las ventas, que es cuando compro un activo, recupero el IGB que pago a mis proveedores. Por lo tanto, si en estos 100.000 que pago a mi proveedor he pagado el 18%, y de acuerdo a la norma tributaria, no puedo recuperar ese 18%. Si el vehículo tiene una depreciación del 25%, significa que además yo puedo recuperar ese 25%. Y si yo pago el impuesto vehicular, porque eso depende de cada municipalidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el impuesto vehicular? ¿Ah? 3%, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo ingreso de dinero, y ahí tengo salida de dinero. También podríamos agregarle, de acuerdo a la empresa, si es una empresa extractora o retenedora, podríamos utilizarlo, o sea, el procedimiento contable es simplemente ese. Ya que te reconozco por esa que tienes impuesto al proveedor, es otra cosa. Es una trabajo estandarizado, pero eso es una función que cumplen las empresas, pero que no tiene nada que ver con la parte impositiva. Por ejemplo, las empresas tractoras se queda con un porcentaje y con eso se puede pagar algunas, por ejemplo, salud, con ese dinero que se le trae. Ya, pero esas son bonificaciones que se tiene en operar el negocio que no tiene nada que ver con la inversión inicial. ¿Ya? No tiene nada que ver con la inversión inicial, pero aquí es correcto. Por cierto, una empresa de tractora al final viene a ser, está cumpliendo una función a favor del Estado. El Estado está haciendo trabajar esa operación. ¿Ya? Pero eso no tiene nada que ver, sobre todo, con los 100.000. Entonces, voy a deducir el 18% de los 100.000, porque si tengo dos opciones, deduzco de mis ventas o le digo a la SUNAT, devuélveme el 18% de los 100.000 y la SUNAT te devuelve. De los 2.500, del 25% eso no te va a devolver, lo que te va a decir es, dedúcelo del impuesto a la renta. En otras palabras, es un gasto y por lo tanto sí se puede, ¿no es cierto?, recuperar ese dinero. Entonces, por un lado tiene el 18% y por otro lado tiene el 25%. Y la salida de dinero es en el pago del impuesto automotriz. Ese 3% es de una municipalidad, pero hay otras municipalidades, ¿no es cierto? No es lo mismo el impuesto vehicular de un barrio residencial que de un barrio, ¿no es cierto?, popular. Las municipalidades tienen tasas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, la inversión inicial es menos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, cuando ustedes tomen decisiones de ese tipo, hay que deducir, ¿no es cierto?, los impuestos. En este ejemplo que tenemos, se está deduciendo solo el impuesto a la renta, de acuerdo a la norma americana. Y si trabajamos de acuerdo a la norma peruana, tendríamos que tomar en cuenta esos efectos impositivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay un ejercicio muy bueno. En este tipo de flujos de caja que se está planteando en el problema, ese método directo que les he mencionado es que se da un tratamiento especial al capital, ¿no es cierto?, de trabajo. ¿Ya? Entonces, el concepto del capital neto de trabajo, capital de trabajo neto, tiene un concepto contable en este modelo. ¿Ya? Tiene un concepto contable. ¿Y cómo es ese concepto contable? Toma en cuenta el activo corriente menos el pasivo corriente.
pero al activo corriente o circulante de nuestro activo corriente hay que deducir, ¿no es cierto?, el efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. El crédito comercial es lo que importa, ¿no es cierto?, en los flujos de caja. ¿Y qué es el crédito comercial? El crédito comercial quiere ser las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Eso determina el crédito comercial y eso es lo que va a dar un flujo de caja. ¿Está claro? Quiere decir que no toma en cuenta el efectivo ni el inventario. Ya no se va a olvidar, ese es el método. Entonces, en el pronóstico de capital de trabajo, tenemos el requerimiento de efectivo, el inventario, no lo tomo en cuenta, y aquí tengo las cuentas por cobrar. De acuerdo a los datos del problema, dice que es el 15% de las ventas, que equivale a 3.5 millones y tantos. Las cuentas por pagar es el 15% de los costos de ventas, es 1,42, por lo tanto 3.525 menos 1,42, esto vendría a ser el capital de trabajo que se utiliza en cada periodo de tiempo. ¿Está claro? Pero eso no va al flujo de caja. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que realices las variaciones, ¿no es cierto?, de capital de trabajo. Las variaciones de capital de trabajo. ¿Qué dice esas variaciones de capital de trabajo? Para que yo pueda poner, ¿no es cierto?, el capital de trabajo neto, lo que tengo que hacer es tomar el capital neto de trabajo de este periodo, ¿no es cierto?, ahí está, y tengo que detraer del periodo anterior. Y en el periodo anterior tengo cero, no tengo ningún valor. ¿Están entendiendo? Entonces, para el siguiente periodo, igualmente, voy a tener en el año 2 los 2100 menos el capital neto de trabajo del periodo anterior. Por lo tanto, aquí ¿cuánto voy a tener? Entonces, como ya les he explicado, calcúlenme a ver cuánto sale el capital neto de trabajo para cada año. ¿Cuánto sería en el año 1? ¿Cuánto sería? $2.100. Sí. Entonces, en el año 1 sería 2.100. En el año 2, 0. En el año 3, 0. En el año 4, 0. En el año 5, Menos 2.000. ¿ah? Menos 2.100. Y entonces esto es lo que voy a poner, ¿no es cierto?, en mi flujo de caja. Realizamos la pregunta rapidito nomás. En el cálculo que hemos hecho salió 2100 positivo y aquí salió 2100 negativo. La pregunta es, ¿por qué en el flujo de caja aquí ha salido negativo y aquí ha salido positivo? ¿Quién me dice? Hemos calculado, ¿no es cierto?, su compañero ha dicho del año 1 es 2100 positivo, 000, y en el último año, en el 2005, el 2100, ¿no es cierto?, pero también negativo. Y bueno, vemos en el ejercicio, ella salió negativo y ella salió positivo. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque en la lógica es que si necesito materia prima, capital de trabajo, es salida de dinero, no es ingreso de dinero. Y entonces en el año 5 ya no hay salidas de dinero, sino ingresos de dinero. Por eso es positivo. ¿De acuerdo? No se han olvidado.
pero hemos aplicado la formulita y simplemente, ¿no es cierto?, hemos extendido la lógica en el flujo de caja. Muy bien, entonces, fíjense lo que dice acá, utilidad neta no apalancada. Después de la utilidad neta no apalancada que hemos ya calculado, vamos a calcular el flujo de efectivo libre. Y entonces, como la depreciación no es flujo de efectivo, la depreciación se está devolviendo, ¿ya? Porque no es salida de dinero, ¿no es cierto? Por otro lado, para el laboratorio se hace una inversión de 7,5 millones. Es una nueva inversión, ¿no es cierto?, que sumada a la anterior va a salir un desembolso de 16,5 millones. ¿De acuerdo? Y por supuesto que para operar en el negocio necesita invertir capital de trabajo a corto plazo. Están los 2100 y 2100. Conclusión, he convertido el flujo, digamos, el estado en los resultados, utilidad o digamos utilidad neta no apalancada, he convertido a flujo de efectivo libre. ¿Está claro? Ya este es el método directo, o también le dicen el método inverso, partir al revés de lo que normalmente se hace el tratamiento contable. Ya también le dicen método inverso, ahora que estoy recordando. Método directo o método inverso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El flujo de efectivo libre es el flujo de caja. Así es. Es el flujo de caja. O sea, de esa manera se convierte para los estados de resultados para ese flujo de caja. Exactamente. Ya, y es importante que recuerden lo que hemos aprendido en Finanzas 1. Hemos trabajado con actividades de operación muy diferente a este tipo de flujo de caja. ¿Y por qué estamos aprendiendo, recordando lo que les he dicho hace 2 días atrás? ¿Por qué estamos aprendiendo este método? Porque cuando ustedes quieren valorar empresas, de cualquier empresa, pongamos americana, no pueden tener acceso directo a la información de una empresa americana. Van a tener acceso a las memorias, a las políticas o estrategias de expansión, etcétera, etcétera. En base a esa información se van a basar en el flujo de caja o el flujo de estado de resultados que tiene la empresa. Y lo que ustedes tienen que hacer es, con la información que recogen, convertir, ¿no es cierto?, a un flujo efectivo libre. Una vez que conviertan a un flujo efectivo libre, pueden valorar la empresa, dividir en el número total de acciones, como les decía, comparar con el precio del mercado y de esa forma tomar decisiones. O entro a comprar esas acciones o me abstengo de comprar. Y si las tengo, salgo a venderlas. Ya no se olviden hacia dónde estamos apuntando haciendo este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos aprendido el flujo efectivo libre, es no apalancar, no de prestar plata. Dice cálculo directo de los flujos efectivos. Entonces, en conclusión, todo lo que hemos visto, el flujo efectivo libre va a tomar en cuenta los ingresos, los costos, se multiplica por el impuesto, se le trae la inversión inicial, se toma en cuenta las variaciones de capital del trabajo neto, luego se toma en cuenta toda la parte, se devuelve, mejor dicho, la depreciación y finalmente tenemos el flujo de efectivo libre. Lo que hemos visto en la tablita se resume en esa fórmula. Dice, el escudo fiscal determinado por la tasa impositiva multiplicado por la depreciación es la capacidad de reducir la utilidad agravable de la empresa. Esto representa un ahorro de impuestos que posteriormente es corregido con la suma de la depreciación, ¿no es cierto?, del flujo efectivo libre. Está todo claro hasta acá, ¿no es cierto? En el anterior, podría devolverme. En el caso de esos incrementos del capital de trabajo, si no fueran cero y todos tuvieran una variación, ¿cómo me doy cuenta cuál es negativo y cuál es positivo? Depende de la información que te dé por el problema. Si el problema te dice que el capital de trabajo, si la empresa está en una fase de crecimiento, ventas, está en una fase de crecimiento, vas a necesitar cada vez también capital de trabajo, para insumos, materia prima, ¿no es cierto? Y entonces también el dato te va a decir
cuánto requieres de capital de trabajo para cada año. Entonces le vas a dar esa tendencia a ese flujo, pero vas a aplicar la formulita, ¿no es cierto?, de capital neto de trabajo presente menos el capital de trabajo anterior, y luego lo llevas aquí y ves qué es salida de dinero, qué es entrada de dinero. ¿Alguna otra pregunta? En el último año siempre tiene que ser equivalente a lo que se gasta. ¿Cuál debe ser equivalente? Se dice que has gastado 2.100, de 2,1, en el año 5 tienes que avanzar. Claro, ¿por qué? Porque el proyecto, ¿no es cierto?, funciona hasta el año 4. Significa entonces de que en este caso ya no vas a gastar, ¿no es cierto?, capital de trabajo, sino que va a haber un ahorro. Son 2.100 que no está saliendo de caja. Muy bien. Entonces, como he calculado el flujo de caja libre, ahora ya puedo, ¿no es cierto?, calcular el valor de la empresa, valor presente. ¿Con qué valor entonces una empresa o un negocio? ¿Con el valor actual o el valor presente? Quiere decir que los flujos que he proyectado hacia el futuro los voy a traer al presente. Entonces, para calcular el valor presente neto, ¿qué tengo que hacer? Descontar la inversión inicial, ¿sí o no? Eso lo sé ya por principio. Entonces, se debe descontar del flujo de caja libre el costo de capital apropiado. O se debe descontar, mejor dicho, con el costo de oportunidad apropiado. El costo de capital de un proyecto es el rendimiento esperado que los inversionistas podrían ganar sobre su mejor alternativa de inversión con riesgo y plazo, ¿ya? Lo subrayo porque quiero hacer hacerle la siguiente precisión y recuerdo que hemos visto en finanzas públicas. Hemos dicho siempre a secas que el costo de oportunidad viene a ser un rendimiento que yo espero cuando tomo la decisión de invertir, ¿sí o no? Cuando yo comparo con proyectos similares, yo puedo tener la mejor alternativa de inversión porque estoy en el mismo sector. Recuerdo que en Finanzas 1 les ponía como ejemplo. Si yo tengo o construyo departamentos en Mariano Melgar y construyo departamentos en Humacoyo, ¿dónde voy a cobrar más por los departamentos? En Humacoyo. Y la pregunta es, ¿por qué cobraría más en Humacoyo? Por el nivel socioeconómico. ¿Cómo? El nivel socioeconómico. ¿Y por qué? Porque yo tengo un nivel socioeconómico alto, voy a venir a comprar a Humacoyo, puedo irme también a Mariano Melgar, no podría ser ese supuesto. La plusvalía de las propiedades. ¿Cómo? La plusvalía de las propiedades. La plusvalía, ¿por qué la plusvalía de las propiedades? Porque las personas prefieren vivir en Humacoyo que en Mariano Melgar. ¿Y por qué prefieren vivir en Humacoyo? Seguridad. ¿Perdón? Por seguridad, ¿por qué más? Céntrico. ¿Ah? Cercanía a los supermercados, ¿qué más? Y así puedo ir, ¿no es cierto?, enumerando. En conclusión, yo les he explicado en Finanzas 1 que todos los proyectos de inversión tienen ventajas naturales y tienen ventajas tecnológicas. ¿Se acuerdan o no? Y entonces resulta que Humacoyo tiene una ventaja natural, el tener una ubicación que no es la misma, ¿no es cierto?, de Mariano Melgar. Por lo tanto, en Mariano Melgar los departamentos cuestan menos y aquí cuestan más, pero lo voy a evaluar con la misma tasa de descuento, solamente que la mejor alternativa, ¿no es cierto?, está en Humacoyo, pero el costo de oportunidad va a ser el mismo. A eso se refiere este concepto y lo que está escrito en ese capítulo. Es el proyecto, es el rendimiento esperado que los inversionistas podrían ganar sobre su mejor alternativa de inversión. ¿De acuerdo? Pero no voy a comparar invertir en el sector minero que en el sector inmobiliario, porque ya estoy trabajando con otras tasas de descuento, con otro riesgo y otro rendimiento. ¿Han entendido? Entonces, no se van a olvidar de esos conceptos porque son muy importantes para valorar empresas. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, resulta
que los flujos efectivos libres que se dan en el tiempo tendría que actualizar. Y si los actualizo, voy a tener el valor presente. Si a ese valor presente, ¿no es cierto?, le traigo la inversión o el costo de la inversión inicial, ¿qué voy a tener? El valor presente neto. ¿Y qué es el valor presente neto? Es el beneficio económico que me genera una inversión. ¿De acuerdo? Ese es el valor agregado, en otras palabras, o es el valor económico, ¿no es cierto?, que genera un proyecto. Y que no es lo mismo el valor de mercado o valor económico. ¿Valor económico qué es? Valor presente, valor actualizado de los flujos que me genera un proyecto. Y el valor presente neto, valor actual neto, viene a ser el valor que genera ese proyecto cuando tomo la decisión de invertir. Y ustedes han aprendido, ¿no es cierto?, que el valor presente neto, si es positivo, tomo la decisión de invertir. ¿Por qué? Porque los flujos están actualizados con su tasa de descuento apropiada. ¿No es cierto? Entonces, mis decisiones de inversión es que mis flujos de caja deben ser iguales o positivos. O en otras palabras, quiere decir que el valor presente neto tendría que ser igual o mayor a 0. Y en finanzas también hemos aprendido que el punto de equilibrio de un proyecto es igual a 0. ¿De acuerdo? Y si es mayor a 0 es porque ese proyecto tiene atributos, ¿no es cierto? Tiene ventajas naturales o tiene ventajas competitivas o tecnológicas. ¿Cuándo tiene una ventaja tecnológica? Cuando, por ejemplo, la empresa hace innovación, inventa máquinas que le van a permitir reducir costos. Por lo tanto, los valores presentes netos van a ser mayores que otros proyectos similares, gracias a la innovación, a la tecnología. Entonces, muchas veces dicen que los chinos no tienen muchos recursos, o Japón una pequeña islita, etcétera, etcétera. Sin embargo, sus proyectos presentes netos son muy mayores a aquellos que, aquellos proyectos donde no hay desarrollos tecnológicos, no hay innovación. Entonces, las ventajas que tienen los países asiáticos es que tienen conocimientos. Y las ventajas que tienen nuestros países latinoamericanos es que tenemos ventajas naturales. La diferencia, ¿no es cierto?, brutal. Entonces, hoy día en finanzas ese concepto siempre se aplica. El valor presente neto del proyecto es la suma de los valores presentes de los flujos de efectivo libre extraídos de la inversión inicial. Para elegir entre dos alternativas se calculan los flujos de efectivo libre asociados a cada una y se compara con su valor presente neto para ver cuál es la más ventajosa para la compañía. Al estudiar las alternativas se necesitan comparar únicamente aquellos flujos que difieran entre sí. Se ignoran aquellos que sean los mismos en cualquiera de los escenarios. ¿De acuerdo? Entonces, también les decía en Finanzas 1 que en el mundo empresarial también se presentan los generadores de valor. ¿Quiénes son los generadores de valor? ¿Quiénes son? ¿Cómo? Los inversionistas no. ¿Perdón? Capital humano, ¿en qué sentido? Digamos, ¿A qué le llamas bueno? ¿Tú te consideras bueno? Imagínate, de verdad, te digo, ¿te consideras bueno? No me das la respuesta, pero te voy a poner un ejemplo para que me des la respuesta. Imagínate que tú vas a postular a un trabajo mañana y presentas tu currículum vitae. Y un muchachito que ha ingresado a la universidad hoy día y ha empezado clases esta semana, también presenta su currículum vitae. ¿A quién va a pagar más la empresa? ¿Al muchachito que ingresante al casino o a ti? ¿Ah? ¿Por qué? Porque digamos que tenemos más experiencia. ¿Experiencia laboral en algún lugar? De repente no, supongamos que no has trabajado en ningún lugar. ¿A quién va a pagar más la empresa? Pues, digamos que al cachimbito lo vas a mirar que está esperando para la entrevista personal, vas a mirar así desde arriba abajo.
¿Por qué lo mirarías así? Ya es una cuestión de perspectiva entonces. No es perspectiva. Tú no eres una perspectiva. Tú tienes conocimiento, tienes capacidad para generar valor en la empresa, para aportar más a la empresa. Un cachimbito que no tiene noción ni siquiera es una empresa. Son 4 años que has asimilado conocimiento, ¿sí o no? Estás en capacidad de producir o no. Entonces los generadores de valor son las personas que mientras más conocimientos tengan, son generadores de valor y por lo tanto las remuneraciones van a ser, ¿no es cierto?, enormes. Les pagan por productividad, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y trabajan en equipo, a todo el equipo le vienen premios en el año y son premios importantísimos. En el mundo de las finanzas, eso les puedo comentar con experiencia que veo frecuentemente, ¿no? Cada vez que me encuentro con mis 6 alumnos, trabajan en empresas grandísimas, no en mineras, manejan inversiones, trabajan, ¿no es cierto?, en estructuras de inversión, etcétera, y dicen, este año estoy feliz, profe, me han pagado $120,000 por la productividad, porque las empresas invierten millones, miles de millones, y por supuesto, si hay resultados, premio para el equipo. Entonces, es premio a los generadores de valor, y si los generadores de valor, ¿no es cierto?, están bien reconocidos, se quedan en la empresa. Por ejemplo, Bill Gates se ha jubilado. ¿Y por qué Microsoft y todo este negocio no cae? Porque tiene buenos generadores de valor. Pero la competencia, ¿por qué no se los lleva ofreciéndole mejores remuneraciones? ¿Cuál ha sido la estrategia que ha empleado Bill Gates? ¿Ah? ¿Perdón? Darles parte de la empresa. ¿Cómo que respalda? Una acción, así como una pequeña parte de la empresa. Exactamente, los ha hecho propietarios del negocio, les ha dado acciones, a partir de ahora es de sueño. Y si quieres hacer crecer la empresa, ¿no es cierto?, invierte en tu intelecto. Y entonces es la estrategia como funciona ahora el mundo, ¿no? ¿Ha tomado buena atención respecto a la adquisición de empresas en los previos años? Justo estoy enseñando en el doctorado, estamos trabajando modelos de negocio y vimos cómo Microsoft tiene plataformas en el Asia para identificar necesidades de esas poblaciones y saca nuevas unidades de negocio. Les da soluciones y lanza al mercado, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Y entonces tiene nuevas unidades de negocio, está totalmente esparcido. Cuando leamos el siguiente capítulo, ustedes se van a dar cuenta que la General Motors, por el nombre que tienen y por lo clásico que es, cualquiera podría pensar que su negocio es motores o vehículos. Sin embargo, está metido en la ciencia espacial, está metida en la medicina, está metida en diferentes unidades de negocio. Entonces, las empresas cada vez crecen y amplían sus unidades de negocio. Y para que los generadores de valor no se vayan, les entregan acciones. Así funciona hoy en día el mundo, ¿no es cierto? Y por supuesto que si son directivos en la empresa, la productividad al margen de las acciones o los dividendos que perciben con las acciones, reciben productividad, ¿no? Muy bien, hasta aquí les hago otra pregunta. Hemos visto, profesor, flujos de caja a 4 o 5 años, pero esta empresa vive una eternidad, nadie sabe, puede vivir 30, 20 años, 25, así como General Motors, 100 años, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer flujos de caja a 4 añitos, 5 añitos? ¿Por qué no puede ser 7? ¿Por qué no puede ser 10? ¿Sí? Bueno, porque sería más complejo tener las predicciones no serían, por así decirlo, tan precisas. Mientras más sea el tiempo, las predicciones van a ser menos imprecisas, por así decirlo. ¿Y entonces cuánto debería ser por esta empresa? Bueno, en promedio pienso que la mayoría de predicciones que, al menos que todo el tiempo que estás estudiando, hacemos siempre de 4 o 5 años. O sea, un promedio, no siempre somos cantidad, pero lo que nos han enseñado es que mientras menos tiempo hagamos predicciones, son más precisas. Podría ser, entonces démosle un añito más con esta empresa, 5 años, ¿qué te parece? Un añito. ¿O por qué a lo mejor lo hicimos a 3? Un añito. A ver, ¿tú qué dices? No iba a comentar similar a lo que dijo, pero quizás tengo una idea de acuerdo a... O sea, recuerda muchos factores, porque
pase en el entorno, el precio de capital, o también los permisos que tenga esa empresa para trabajar, ¿no? Todo eso tendría que ponerlo muy en el flujo. Profesor, ayer nos dijo sobre la tasa de interés y que los bancos solo podían dar préstamos hasta un cierto tiempo porque no sabían después cuánto iba a subir y eso le llamó incertidumbre. Puede ser lo mismo, que las empresas solo pronostican hasta un cierto tiempo, que ellos saben que pueden hacerlo y de ahí ya no porque es incertidumbre. Ya, entonces, lo de la reflexión de su compañera es la respuesta. Tú haces una proyección de N años hasta donde tienes información. Pasado esa información, vas a hacer una perpetuidad. Vas a asumir, ¿no es cierto? Vas a traer el último flujo, lo vas a traer con una perpetuidad. Y conclusión, tú estás asumiendo que esa empresa puede seguir en el tiempo estable, estática, pero esos flujos tienen un valor. ¿Ya? Entonces, la proyección de los años depende de la información que se consiga para el proyecto. Y además, vuelvo a repetir, el análisis de sensibilidad es muy importante porque si he hecho una proyección a 4 años o a 7 años, voy a pintarme escenarios probables que ocurran. Si he lanzado una nueva tecnología, un nuevo atributo, ¿cuánto tiempo se demora la competencia en copiarme esa tecnología? Entonces, estimando esas fortalezas que tiene la competencia, cierro mi proyecto y valor. Y hace que si se presentara años antes, tendré que vender el negocio o tendré que tomar decisiones, ¿no es cierto?, antes de que ocurra alguna catástrofe. Entonces, los análisis de sensibilidad son muy importantes. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender la metodología del valor de continuidad, ¿ya? Pero antes que acá, bueno, esto es un trabajo, este es un ejercicio caliquín. Si tengo el flujo de efectivo libre que ya hemos calculado, lo que hace el autor es traer al presente esos flujos con una tasa, con un factor, ¿no?, que es la tasa de descuento. Si mal no recuerdo es del 12%. Entonces actualizo con el 12% y tengo que el valor que genera esta decisión de inversión es 5.027, tomando en cuenta que solamente el proyecto vive 5 años. ¿Ya? Es muy importante también de que si no le doy perpetuidad, puedo trabajar con este dato y tomar una decisión. ¿Ya? ¿Cuándo tomaría la decisión? Tomaría la decisión de que este proyecto yo podría venderlo ahora. ¿Ya? Podría tomar la decisión que el proyecto va a estar en mis manos solo hasta el año 5, y ahí lo vendo. Ahí sí cierro el proyecto en 5 años, porque sé que voy a tomar la decisión en el año 5. ¿Está claro? Entonces, ahora les hago la pregunta, ya que este ejercicio es calichín, ¿cuánto vale la empresa? Si yo quisiera comprar la empresa, ¿cuánto valdría? 5.027. ¿Cuánto? 5.027. Ya, si la empresa me la vendes a 5.027, te regalaría 1 millón más. Y te quedarías contenta, recibes los 5.27 millones y además te regalo 1 millón. Y yo me estoy frotando las manos, le digo, qué ingenua esta financista. ¿Cuánto vendería el negocio? ¿Cuál es el precio de este negocio? ¿Qué dijimos? ¿Cómo valora una empresa? ¿Cómo valora una empresa? ¿Su costo de oportunidad? ¿Cómo? Costo de oportunidad. El costo de oportunidad es 12%. 12% de plata. ¿Qué dijimos? Eso no lo podríamos calcular como el valor entre price. ¿No? ¿De cuál es tu nuevo? Es una broma, no te hace enojar. Valor presente, pues. Valor presente, ¿cuánto vale? ¿Ah? No, es lo que he invertido, 10.500 es lo que he invertido.
El valor presente de este proyecto es los 16.500, que es lo que ha invertido, más el valor que ha generado en el tiempo. Conclusión, 1.527 millones. Es lo que vale el proyecto. Es el valor, ¿no es cierto?, del proyecto. Y si quiero saber cuánto de valor he generado, le traigo la inversión inicial, que ese es el valor que he generado, mi inversión de 16.5 millones. ¿Está claro? No se olvide. El valor presente y el valor presente neto son las herramientas más importantes del mundo contemporáneo para valorar negocios. No hay otro. ¿Ya? Cuando hablan de la TIR, que la tasa de retorno, sí, me muchachos. Con esto no tomo decisiones de inversión. ¿Ya? La TIR la utilizo para evaluar bonos, pero desde una perspectiva de rentabilidad, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero no me sirve para otra cosa, para valorar el negocio sin hablar. En la separata dice que este proyecto vale 24, y tantos %. ¿Han visto? Con la TIR. Pero no sirve para nada ese dato de 24, no. Es académico. Dice que tomo una decisión de invertir si el valor presente neto, ¿no es cierto?, es igual a 0, o si la tasa interna de rentabilidad es superior al costo de oportunidad. ¿Se acuerdan? No, eso lo he aprendido también. Es engaño, muchachos. ¿Está claro entonces? Ya saben valorar el precio con un ejercicio tan sencillo. Muy bien, aquí tienen otra situación. Ya hemos calculado esa partecita. Acá tienen otro escenario, otra situación. Dice que la empresa produce, si mal no recuerdo, con una máquina, hace alguna subcontratación, ¿no es cierto? Hace alguna subcontratación donde los costos, vamos a leer mejor el caso, ¿ya? Para tener, ¿lo han leído o no? ¿Qué es lo que evalúa el negocio? ¿Qué ha pasado? He cerrado mi archivo. Ya, aquí está, dice evaluación de alternativas de manufactura. Suponga que Cisco estudia un plan de manufactura alternativo para el producto del COMNET. El plan actual es subcontratar por completo la producción a un costo de $110 por unidad. Alternativamente, Cisco podría ensamblar el producto por sí misma a un costo de $95 por unidad. Sin embargo, la segunda opción requiere un gasto inicial de 5 millones en gastos de operación para reorganizar la instalación de ensamblado. Y Cisco necesitaría mantener un inventario igual a la producción de un mes. Para elegir entre estas dos alternativas se calculan los flujos de efectivo libre asociados con cada una y se compara su valor presente neto para ver cuál es la más ventajosa para la compañía. Al estudiar las alternativas se necesitan comparar únicamente aquellos flujos que difieren entre sí. Se ignoran aquellos que sean los mismos en cualquiera de los escenarios. Por ejemplo, los ingresos del COMNET. ¿Ya? ¿Han entendido? Y entonces, si han entendido, yo puedo resolver este ejercicio sin la necesidad del flujo de caja, solo con los datos que me están dando el problema. ¿Ya? Dice que el costo de producción
que el contrato a mi proveedor es de 110, ¿no es cierto? 110 millones, por lo tanto 110 durante los 5 años. Pero yo podría producir a $95, siempre y cuando yo compre, ¿no es cierto?, esa máquina o que me cuesta 5 millones. ¿Cómo poder saber, ¿no es cierto?, que es la mejor opción? En Finanzas 1 hemos aprendido lo que es el costo equivalente anual, que trabajo y comparo puro costo. ¿Se acuerdan o no? Son costos, si ustedes analizan todo es costo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer un ejercicio bien sencillo. Voy a poner el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. ¿Ya? Entonces, cada año a mi proveedor le pago 110, 110, 110, 110 y 110. Este es el costo de venta. ¿Ya? Entonces, yo puedo traer al presente todos estos flujos si tengo un valor actual de costo, ¿sí o no? ¿Está claro? Pero el costo anual equivalente significa que yo puedo comparativamente, ¿no es cierto?, a la decisión de invertir esos 5 millones y tener 95 millones de costos durante los siguientes 5 años, yo podría comparar si comprando la máquina de 5 millones tengo o no tengo un menor costo de 110. Si mi costo es menor de 110, compro la máquina y ya no necesito el proveedor. Y entonces ustedes recordarán que hemos aprendido el costo anual equivalente, o también le dicen costo equivalente anual, cualquiera de los dos, significa de que estos 5 millones los voy a distribuir en los 5 años, ¿no es cierto?, con una anualidad. ¿De acuerdo? Y entonces, si calculo eso con una anualidad, voy a tomar la decisión de si cada año es menor a 110, yo tomo la decisión, ¿no es cierto?, de invertir comprando, ¿no es cierto?, invirtiendo en esa máquina. Aquí tengo 110 dólares por unidades, ¿no? Según los datos, no es 110 millones. 110 por unidad. ¿Cuánto produce? 100.000, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No, era 100.000. Entonces, aquí voy a multiplicar por 100.000 unidades. Ustedes lo van a hacer, ¿ya? Les estoy usando, les voy a dejar como TDI. Luego, aquí también, porque necesito 100.000, voy a multiplicar por 100.000. Y los 5 millones le tengo que dar, ¿no es cierto?, el valor de 5 millones. ¿De acuerdo? Entonces, con el costo anual equivalente, lo que voy a hacer es que estos 5 millones los voy a distribuir en una anualidad a los 5 años. Y entonces voy a tener los costos equivalentes en cada año. Si los costos superan a 110, no sigo con la subcontratación. Y si es menor, gano la subcontratación. Ya solamente no necesito el flujo de caja, como digo, simplemente evaluar esa decisión, esa situación. ¿Ya? Entonces, pero el autor dice, para elegir entre estas dos alternativas se calculan los flujos efectivos libres asociados a cada una y se comparan con el otro procedimiento para ver cuál es la más ventajosa para la compañía. Al estudiar las alternativas se necesita comparar únicamente aquellos flujos que difieran entre sí. Se ignora aquellos que sean los mismos en cualquiera de los escenarios. El autor complica la vida cuando la situación es más fácil. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo calcula estos dos escenarios en el flujo de caja. Ya, pero ustedes lo van a hacer para la próxima sesión, ya, con el costo anual equivalente. Y como tienen el texto y guía, revisa lo que hemos trabajado el año pasado y me dan la respuesta. Y le estoy diciendo ya la fórmula, con una anualidad encuentro la respuesta. Vamos a revisar. Ahí está, dice valor presente neto
Entonces, impuestos sobre la renta, utilidad neta, 6.600, este es el escenario, ¿no es cierto?, con el 12%, el escenario que no invierto la maquinaria. Entonces, invierto los 5 millones, tengo el impuesto, ¿no es cierto?, el beneficio tributario, son 3 millones en realidad que voy a gastar. De acuerdo a las estimaciones que hace el autor, 95 equivalen a un costo de ventas de 633. Si la actualizan, porque este es el valor presente neto, ¿no? O sea, te trae la inversión. En este caso no sería valor presente neto, sino sería el valor actual de todos estos flujos, ¿sí o no? A ustedes no se van a confundir cuando analicen esta tablita. Acá no hay valor presente neto, sino valor presente. El valor presente de todos estos flujos es 19,510 millones. Y aquí sí hay un valor presente neto porque estoy invirtiendo en la maquinaria. Por lo tanto, acá sí voy a detraer pues esta inversión. Entonces, pero todos son costos. Entonces, actualizo y los costos de comprar la maquinaria me sale 20.107.000. Conclusión, ¿invierto en la maquinaria o sigo con la subcontratación? La subcontratación. ¿Ah? ¿Cómo? Siguen con la subcontratación, ¿no es cierto? Ya. Esta es una forma de resolver el caso, pero ustedes les he dado otra fórmula mucho más rápida que armar todo el flujo de caja. Pueden calcular ahorita porque me parece que se están durmiendo, o me parece. O los he vuelto chinos de risa, o los he vuelto chinos de tanto hacerlos pensar. Pues no entendí lo que dice el autor, pero no entendí lo que está explicando. Esa parte de la... Si yo multiplico, porque en el caso, voy a regresar al caso inicial, ¿ya? Porque acá tenemos la utilidad, ¿no es cierto?, antes intereses, impuestos. ¿Está bien? Y la utilidad antes intereses, impuestos, viene a ser 11.000. Voy a tratar de ubicarme en esa tabla, ¿ya? Estos 11.000 vendrían a ser 210 multiplicado por 100.000. ¿Sí? No. ¿Sale aquí 11 millones? Ya, entonces está calculado en la primera fila que he escrito en la pizarra. Y entonces en la segunda vendría a ser 200.000 por 95, ¿no es cierto? Ya, entonces ya está pues todo calculadito. Entonces, lo único que, digamos, en lo que está en la pizarra es que no estoy tomando en cuenta el beneficio fiscal, el beneficio tributario. ¿Se dan cuenta? Son 5 millones. Yo he puesto en la pizarra 5 millones. Entonces, ¿dónde está aquí? Van a ser lo siguiente, en otras palabras. Estos 5 millones, cada año gasto los 9,5 millones y en el otro escenario 11 millones. ¿De acuerdo? Y lo voy a de repente a escribir mejor para que ustedes se me ayuden a hacer ese cálculo. Once, 9.5, 9.5. Son 4 años, ¿no? En realidad. Ya, entonces, tengo 4 años. Estos 5 millones lo voy a multiplicar. Es 12%, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces,
estoy aplicando la fórmula de la anualidad, ¿no es cierto? Entonces, 5 millones por ese factor voy a tener que sumar ese resultado a cada uno de los años. Si es mayor a 11, no tomo la decisión, ¿no es cierto?, de invertir. Y si es menor a 11, sí tomo la decisión de invertir. A ver, calculen. Y bueno, vamos a tomar en cuenta el fenómeno fiscal, por lo tanto ya no va a ser, ¿no es cierto?, los 5 millones, sino 3. ¿No es cierto? 3 millones. ¿Cuánto sale? En la computadora sale un solo bocacho explicando la función nomás. Ya, entonces aquí estoy analizando el ejercicio, ¿ya? Y aquí seguimos con 5, explico por qué con 5, ¿ya? ¿Por qué con 5? Si ustedes observan, al costo le está deduciendo el beneficio tributario. Entonces acá igual está considerando el beneficio tributario. Por lo tanto, voy a ignorar los impuestos. Voy a trabajar solamente con esos casos. Puede llegar al mismo resultado. ¿Cuánto sale entonces el costo anual equivalente? 1.2 elevado a 4, ¿cuánto es? 1.2 elevado a 4, ¿cuánto es? ¿Perdón? 1.57 multiplicado por 0.12, 0.19. En el denominador vendría a ser otra vez 1.59, 1.57, perdón, menos 1, sería 0.57, ¿no es cierto? Si dividen 0.19 entre 0.57, ¿cuál es el factor? 33%. ¿Ah? 0.33. No creo que 0, así tienes razón, 0.33. 0.33 por 5 millones, ¿cuánto es? 0.98. Por 5. 0.98, ¿así sale? ¿Cuánto sale? 0.33 por 5 millones, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 1.6 millones. 1.6. Entonces tendría que tomar 1.6, sería 11.1, ¿cierto? Sí. Entonces, en cada año se gastaría 11 millones con la subcontratación. Y aquí en cada año gastaría 11 millones 100 mil, ¿no es cierto? Entonces, con este método también, ¿qué es lo que estoy mostrando? Sin tomar en cuenta impuestos. Que los costos, ¿no es cierto?, son mayores si yo invierto en esa máquina. Entonces llego al mismo resultado.
Entonces no necesito establecer el flujo de caja con los impuestos, etcétera, cuando puedo llegar con otro método más rápidamente. ¿Ya? Entonces, no se olviden que el costo anual equivalente se utiliza sobre todo en este tipo de problemas. En Finanzas 1 hemos aprendido muchas cosas que las vamos a ver más adelante en Finanzas 2. Profesor, solo eso se podría hacer solo porque está, la producción es la misma, ¿no? Porque si cambiara no se podría. Igualmente haría la evaluación, porque si cambian los datos todos, probablemente, porque ahorita estamos asumiendo que todos los años venden lo mismo, pero si comienza a variar, a crecer todo, habría que hacer otra evaluación, ¿no? Y también estoy asumiendo que los costos son exactos. Son empresa perfecta. Bueno, ya está ajuste, el concepto de el tiempo de los flujos efectivos, depreciación acelerada. Este es un ejercicio de la depreciación acelerada que se presenta en Estados Unidos, por lo tanto no la tomo en cuenta, ¿ya? Lo que me interesa ahora es vamos a ver, esta parte también es interesante. Este es el valor del rescate como la depreciación, el valor del rescate, pero esto tampoco lo pasamos de largo porque es bajo la tributación americana, no lo tomo en cuenta. Aquí viene la parte que quería mostrar. Dice valor terminal o de continuación. ¿Qué cosa es el valor terminal o de continuación? Significa que al flujo de caja que hemos calculado, que tiene 5 años, le voy a dar un horizonte indefinido. Ese es el valor de continuación o valor, ¿no es cierto?, terminal. ¿Está claro? Porque no sé qué pasará después de 6 años, pero asumo de que la empresa genera flujos constantes. Entonces, aquí tienen el ejercicio y lo voy a explicar. Dice, la compañía, base de hardware, estudia la apertura de un nuevo conjunto de tiendas al menudeo. A continuación se presentan las proyecciones del flujo de efectivo, ¿no es cierto?, para estas en millones de dólares. Después del cuarto año base, hardware espera que los flujos de efectivo libre de las tiendas se incrementen 5% anual. Si el costo de capital apropiado para esta inversión es de $10 o 10%, ¿cuál es el valor de continuación en el tercer año que captura el valor de los flujos de efectivo futuros en el cuarto año y posteriores? ¿Cuál es el valor presente neto de las nuevas tiendas? Entonces, para poder responder a estas preguntas, primero tengo que entender, ¿no es cierto?, este grafiquito que me está mostrando flujos de caja. Entonces, en teoría, este conjunto de tiendas al menudeo, la inversión ha sido 10,5 millones. ¿Ya? En el primer año aún ha habido una inversión de 5,5 millones y luego se comienza a generar flujos de efectivo. Y de acuerdo a lo que dicen, que a partir del cuarto año se va a generar flujos de efectivo con un crecimiento anual del 5%. ¿Ya? Y dice, si el costo de capital de esa inversión es el 10%, ¿cuál es el valor de continuación al tercer año que captura el valor de los flujos de efectivo? Significa que lo que me está pidiendo es que estos flujos a perpetuidad los exprese en el año 3, ¿no es cierto? Si dice cuál es el valor de continuación en el tercer año. O sea, todos estos flujos que se están generando los voy a traer al año 3 y lo puedo sumar más el 1,2 que se están dando. ¿Ya? Entonces, si en el año 4 se genera 1,3 y a partir del año 5 se generan flujos a perpetuidad con una tasa de interés, como dice, del 5%, entonces
lo que puedo hacer es, primero, traer esta perpetuidad al año 3. Voy a ponerlo acá, 1,3, estamos hablando del año 4. Y para poder trabajar con la perpetuidad, un valor perpetuo, el valor actual de una perpetuidad es igual a la tasa de interés, perdón, al flujo entre la tasa de interés y cero. Esto es cuando no hay crecimiento. Pero como dice que hay un crecimiento, el valor actual de una perpetuidad será el flujo donde la tasa de interés se trae a la tasa, ¿no es cierto?, de crecimiento. Es lo que dice las fórmulas, ¿no es cierto? Hay matemática financiera, en Finanzas 1 también hemos hecho este tipo de ejercicios. Entonces, lo que voy a hacer es que del año 3 al año 5 crece 1,5%. Entonces, ¿cuánto sale? Ahí multipliquen. ¿Cuánto? 1.35. El problema me dice que cuál es el valor de continuación en el tercer año que captura los flujos efectivos. Tengo dos opciones. Si este 1,35, que es 1,35 millones, los traigo al presente, los voy a traer al año 3, al año 4. ¿Ya? Y lo voy a traer al año 4, ¿no es cierto?, multiplicando por 1 entre 0.10% menos la tasa de crecimiento, que es el 5%. Ahí está el I, que viene a ser el 10%, y la tasa de crecimiento, que es el 0,5%. Entonces, este flujo lo estoy trayendo al año 4. ¿Sí o no? Ese flujo que tengo, o sea que el resultado que me salga de 1,35, ¿no es cierto?, entre 0,05, ¿cuánto sale? 1,35 entre 0,05. ¿Cuánto? ¿Ah? 27. Entonces, 27, 0.27 o 27. No quería mucho, 0.27 yo creo. 1.37, bueno, era 27. 27 más 1,20 más 1,3 me va a salir 28,3. Ese flujo es del año 4, ¿sí o no? Y si quiero traer estos 28,3 al año 3, voy a también dividirlo por 0,05. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 576. ¿Perdón? 576. 576. Entonces, sería 577.2 el flujo al año 3 sumando el 1,2. Esta es una primera respuesta, tomando en cuenta que después del año 4 ha crecido en un 5%. Y si este 5% traído al presente me sale 27,27 y sumado al 1,3 hace 28,3. Si este 28,3 lo traigo al presente y lo sumo al 1,2, el valor que tendría en el año 3, estos flujos serían 577 millones. ¿De acuerdo? Y si todo esto lo traigo al presente, todos estos flujos, voy a tener un valor actual, ¿no es cierto?, de esos tres flujos. Y si le traigo la inversión inicial, que es 10,5, voy a tener cuánto de valor presente neto se estarían generando, ¿no es cierto?, las nuevas tiendas. ¿De acuerdo? Ese es un camino. Si lo tomo
al pie de la letra, como dice, cuál es el valor de continuación en el tercer año que captura el valor de los flujos efectivos en el cuarto año y posteriores, entonces yo podría tomar la decisión de solamente cerrar el proyecto en el año 4. Y entonces el 1,3, ya voy a borrar toda esa partecita. El 1,3 lo voy a dividir entre 0,05. Y entonces, ¿cuánto sale? Me dijeron 28, ¿no? ¿O 27? 27. 27. Entonces, en el año 28,2 sería en el año 3. Si yo actualizo igualmente esos flujos habiendo cerrado la continuación en el año 3, menos la inversión inicial, voy a tener otro valor presente neto. ¿Cuál es, por la comparación, cuál es, ¿no es cierto?, la diferencia entre uno y el otro? De que la tasa de crecimiento que se está dando en el año 5, en el año 6, ¿no es cierto?, incrementa el valor de este proyecto. Si lo cierro en el año 3, mientras más pronto sea el valor de continuación, el valor que se genera va a ser menor. Y la pregunta es, ¿cuánto varía el año 5 el año 6? Si me dice que va a tener una tasa de crecimiento después del año 4, por supuesto que podría, ¿no es cierto?, dar las cifras que da el autor hasta el año 6. Podría irme más allá del año 7, también, pero al final estaría entrando en un círculo vicioso que finalmente no sabría cuánto vale el proyecto. Entonces, regresamos al concepto de hace un momento que les decía. Yo le doy valor de continuación a un proyecto hasta donde yo tenga información. Ese es mi punto de, ¿no es cierto?, de arte. Y a partir de ahí traigo los flujos al presente. ¿Está claro? Entonces, ustedes van a leer el final de esta valoración con el valor de continuación. Aquí está. ¿Usted qué parece? Entonces, les voy a dar una tareita, ¿ya? Porque no lo veo acá. Aquí queda el proyecto, ¿no es cierto?, el flujo de efectivo, el valor presente neto del valor efectivo. A este flujo, la tabla 7.5, le van a dar un valor de continuación, ¿ya? Asumiendo que a partir del año 6 hacia adelante, los flujos que se van a generar van a ser de 2.7 millones. ¿Cuánto, perdón? 2.7, ahí está, o sea, si en el año 5 hay 2.7, vamos a asumir que solamente se mantiene ese flujo y no hay tasa de crecimiento. ¿Ya? El ejercicio que pueden allá tiene tasa de crecimiento. Acá no le vamos a dar tasa de crecimiento, porque ahí queda. Y entonces les voy a pedir que ustedes valoren, ¿no es cierto?, el proyecto de Home. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto pagarían por ese proyecto? ¿De acuerdo? Entonces, eso queda como tarea para la próxima sesión y por supuesto viene la parte más interesante, los análisis de sensibilidad, ¿no es cierto?, que decía hace un momento, y el punto de equilibrio. ¿Hasta qué punto el proyecto no pierde diálogo? Eso lo explico, por supuesto, lo pueden leer si desean, y si ya tienen la respuesta en buena hora, y solo me preguntarían dudas la próxima sesión. ¿De acuerdo? Entonces,